Nada. ¿Nada? Yo tengo guardia hasta las 8 nomás. ¿El lunes? Fija. O sea que podés llegar. Bueno, no sé, una propuesta, leanlo ustedes, anéstenlo. De última podemos hacer el miércoles. ¿Y qué día tienen solamente conmigo? Ninguno. ¿Ninguno? Los jueves tenemos con ninguno. Pero no está viendo la cosa todavía. Viene en octubre recién. No sé cuándo vuelve. ¿Octubre o abril? Profe, no todo. Bueno, hay una propuesta. Creo que el 9 de octubre el día del técnico. ¿No? Sí, ¿El 9? el 9. Me parece que caería el lunes. La idea era que ustedes pusieran un stand, algo ahí en la entrada, como para hacer una exhibición, que se va a mostrar, no sé, mostración sana, no sé, lo que ustedes quieran. Si necesitan material, le puedo conseguir, prestar. Lo puedo acompañar el lunes, el 9, ¿no? Sería una linda actividad y bueno, la última pasamos en la actividad del jueves o del miércoles para ese día. ¿Sí? Así no viene ese día. Fíjense, fíjense qué pueden hacer, pueden incluir al otro chico mejor, o hagan dos estándares, como se van a ir a ver. Más que nada para que informen, para que le cuenten, digamos, al instituto qué es lo que hace, qué es lo que va a hacer un técnico, qué es lo que... Yo he visto tengo algunos contactos de Facebook, de chicos de enfermería, y he visto que están haciendo extracciones de sangre. ¿Quién es yo? Un chico puso en estado que sacaron esa sangre. Estaban sacando sangre, mejor dicho. Entre que no tenía ninguna norma de bioseguridad, los ¿Quién les dio permiso a ellos para sacar? Bueno, así que bueno, esa es la idea, piénsenlo y avísenme de cosa de conseguir material y también para avisarle al coordinador. Bueno, podemos tomar como una actividad práctica para las dos materias. Si quieren por ahí a lo mejor empezar a exponer alguna enfermedad o alguna, qué sé yo, mostrar de... Exactamente, pueden Las hacer. básicas, digamos, Sí, lo ¿O un básico. cuarto de clase? Puede ser. Podría ser, tendría que conseguir reactivo. Habría que conseguir reactivo. ¿Saben hacer el grupo factor, no? Sí. Tiene una prueba de alucinación. Pinchacito en el dedo. Si no, se puede conseguir un glucómetro para medir la glucemia. No es tarea nuestra, pero por lo menos para explicar lo que es la glucemia, cuáles son los valores más o menos, valores de referencia, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Les dejo la idea, pero también tienen que avisar con tiempo para que se organice. Si quieren hacer alguna lámina o... Yo este año no participo, el año pasado tuve que hacer Avísame así yo puedo organizar también mi semana. Era el nuestro estando más junto con el chico del grupo de la familia. Hay un congreso, te lo cuento para que te interese. Todos los años se hace el Congreso Nacional de Técnico de Laboratorio. Depende, va rotando por distintas provincias. Y después en Córdoba, no sé si lo siguen haciendo, están haciendo un curso es justamente una técnica de laboratorio que es salteña, de Tarragal. No sé si está como jefa de cátedra allá, pero es muy buena técnica y hace mucha actividad social. Más que nada mostrando, digamos, lo que hace el técnico, el curso de extracción, el curso de gases. Esto también estaría bueno que lo hagan porque... Buenas noches. Buenas noches. Uy, se van a separar.
No se van a extrañar un ratito. Después te recuerdo el paso. El tema de la muestra de gases arteriales, gases venosos también es importante que sepan, porque es bastante complicado, una vez que lo entiendan. Pero bueno, entonces que no tienen menos ganas de hacerlo. Pero les informo por la duda que está bueno porque los cursos suman puntos. Todo lo que puedan hacer, los papelitos sirven a la hora del currículum, sirven. Mientras más alta sea la carpeta, mejor la van a ver. Ahora si vamos con el currículum de 2 hojitas, muy complicado. Bueno. Habíamos quedado que el parcial va a ser 27, ¿no? ¿En serio? ¿Qué? Tenemos tres parciales ese día, 3 parciales. No me interesa. Ya la otra vez le perdoné, así que ahora díganle a los profes y a la otra profe que... Y el 17 de octubre, Van a para Navidad, o si de quieren. noviembre. ¡No! La hagamos para el 24, ¿no? De paso brindamos acá. No, el 27, son 2 parciales, chicos. El 27 de septiembre. La semana que viene. Hola. ¿Es múltiple choice? ¿Es múltiple choice? No sé cómo estará el método. No sé su careta como. Corto la cartera. Vos tenés tus madrinas ahí en el milagro. Tenés tu madrina en el milagro. No, madrina de nada, no tengo. La doctora Chacón, la doctora Valdés. La enciclopedia. No, profe, eso no me gusta con esa chica. Yo soy del central, ¿no? Yo soy del central. ¿Del serpentario? ¿Sí, el liceo del serpentario? ¿No? Yo soy del serpentario. Sí, el miércoles que viene, chicos, no se nos llama. No, profe, no llego ni al rancho. Yo te lo dije hace cuánto, hace 2 semanas, ¿verdad? Para que sí. Díganle al profesor que tienen de parásito. Ah, bueno, no era un día de estudiantes. Porque sí, tenemos cara nomás con nosotros. Porque ahora le toca a ellos. La vez pasada los que le corrió el parcial porque tenían con ellos, ahora que corren esos. Bueno, a ver, hagamos repaso. Repaso. La cara del aire. Bueno, A ver, Julio.
acá. Yo oferté. Ah, yo recibí. Ah, sí, vale. ¿Cuánto cállate con cuidado cuando no se libra para nada, pero bueno, con la que queda los 11 meses. Ah. Bueno, hagamos de paso. ¿Qué es lo que es la parasitología? Estudian los parásitos. ¿Cómo se estudia el microorganismo? La ciencia. Claro, ¿qué es parasitología? ¿Tiene ganas de hablar? Tiene una parte de la biología. Estudia los parásitos ¿Qué son los parásitos? y su relación con el hospedal. Yo sí estaba leyendo. ¿Será de la microbiología? Para ser más específico, porque biología es como más amplio, ¿no? ¿Y Es qué es una un de las parásito? Es un organismo que vive en un huésped, digamos. ¿Qué características tiene ese microorganismo? Tiene que ser el toque, la definición. Que se la dije el otro día, ¿no? Protozoo es el mismo y ectoparásito. ¿Pero qué es en sí un parásito? Dijeron microorganismo que vive a expensa de un operador. ¿Qué características tiene ese microorganismo respecto al operador? O al revés. Es menos evolucionado. ¿Cómo es? Menos evolucionado. Exactamente. Entonces la parasitología es la ciencia que estudia los parásitos. ¿Qué son los parásitos? Son microorganismos que viven, digamos, a expensas de un ser superior o un ser más evolucionado. ¿Y qué es lo que es una simbiosis? Simbiosis. La relación entre. La relación entre parásito y huésped. Es una interacción que hay, digamos, entre el huésped, entre el parásito y el huésped. Bien, ¿y qué tipo de simbiosis conocen? ¿Cómo? ¿Qué tipo de simbiosis conocen? Mutualismo. Bien. Cuando hablamos de simbiosis no hablamos tanto de un parásito y un huésped, sino hablamos de dos seres vivos, porque puede haber simbiosis entre dos seres que son, digamos, quizá uno más evolucionado que el otro, pero no hay una dependencia, digamos, no necesariamente tiene que ser un parásito. Por eso hablamos de que simbiosis tenemos tres tipos: parasitismo, donde ahí sí hay un daño, ¿no es cierto? Hay un organismo menos evolucionado que vive a expensas de un más evolucionado y le provoca, digamos, a la larga o a la corta le provoca daño. Después tenemos el otro, ¿cómo se llama? Comensalismo. ¿Y qué es el comensalismo? Es una situación idéntica a la del parasitismo, salvo que el hospedador no sufre menoscabos y perjuicios. Bien. Eso yo le llamaría más específicamente simbiosis. Digamos, lo que es simbiosis, lo que más representa, si bien la palabra es amplia, por eso se van a confundir y van a decir, bueno, pues como simbiosis está hablando de parasitismo. La simbiosis genera una interacción entre dos organismos. Y cuando hablamos de parasitismo, hablamos de uno más débil, menos evolucionado y uno más evolucionado, en donde sí hay daño. En el comensalismo, ahí, digamos, no hay ningún perjuicio del huésped, hacia el huésped. Y en el mutualismo, que sería la tercera
ser asociados. Ambos tienen beneficio. Exactamente. O sea, si no, o sea, uno no puede vivir sin el otro. ¿Está? ¿Cuál era el tipo o cuál es el tipo de alimentación de los parásitos o de los microorganismos en general? ¿Cómo se alimentan? De paso vamos a pasar para el martes, miércoles. ¿Qué pregunté? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se alimentan los parásitos? Sí. ¿Cómo se alimentan los microorganismos? ¿Cómo se alimentan los microorganismos? Hay dos, ¿cuáles son? Microbiología, células, parásitos. ¿Cuál? Dentro del cerebro. ¿Qué? Dentro del cerebro. No, pero ¿cómo se alimenta esa célula o ese parásito o ese microorganismo? Buenas. Los tipos de nutrición que tienen. Heterótrofa y autótrofa. Tanto le cuesta, por Dios. Mañana el día del estudiante nunca están festejando. ¿Y cuál era la autótrofa? La que se alimenta, que produce su propio alimento. ¿Y la heterótrofa? La que Que necesita. ingerir el alimento. Bien. ¿Cuáles son las vías de infección de un parásito? O sea, sí. Vectorial, Fuerte. Vectorial. transfusional, ¿Cómo sería la cutánea? Como la vi. La triada de... A través de la piel, la vectorial. por otro Ejemplo. chac como el chac Tiene el vector. la vitamina ¿Y la sanguínea? cuando hacen trasplante de sangre. Trasplante de sangre. Transfusión de sangre. Y el trasplante de órganos, ¿cómo se produce la infección? Por un órgano infectado. La oral, por la ingesta del parásito o de algún elemento parasitario. ¿Cuáles pueden ser los elementos parasitarios con los que yo puedo contagiar un parásito? La carne. No, eso sería un elemento. Ya sería el medio. El elemento parasitario. ¿Por qué el parásito me puede infectar? Vamos. Los quistes Los quistes o los huevos o alguna porción del parásito que sea viable. ¿Cuáles son los factores que permiten que aparezca una parasitosis? Pero no lean. ¿Qué es lo que puede hacer que una persona se contagie un parásito? la mala higiene. Mala higiene, ¿qué más? De que vivan en hacinamiento con otras personas. ¿Qué más? Tiene un montón de ejemplos. ¿Qué más? Mala higiene, hacinamiento. En general. Que esté débil, alimentos contaminados. Perfecto, los alimentos contaminados, mal cocidos. ¿Qué más? Inmunodeprimido, esas cosas. Perfecto. ¿Qué tipo de parásito conocemos según la ubicación del parásito?
o según dónde responden. Puede ser Helicobacter intestino. Pero está diciendo Bacter. Si Helicobacter, ¿qué es? Una bacteria. Una bacteria. Estamos hablando de parásitos. La tenia en el intestino. Bien, ¿y otro ejemplo? Pero yo quiero que me digan la ubicación. Según la ubicación, ¿cómo clasifican? Según la ubicación del parásito en el organismo que está en el huésped, ¿cómo lo clasificamos? Era endoparásitos, Protozoos. No, esa es la clasificación taxonómica. Según la ubicación es que si está afuera, adentro o al medio. ¿Cómo? Si está afuera, ecto. Chicos, afuera, ecto. Al medio, meso. ¿Y adentro? Un cero, voy a ir endo. Así está acá, profe. Tienen que ir primero mesoparásitos y después no, profe. ¿Dónde? En vez dice ectoparásitos, endoparásitos y mesoparásitos. No, dice esto, están sobre, endo adentro y meso. Bueno, pero el orden, no. Sí, ya sé. Pues primero que sepa si está adentro, afuera o adentro. Y si ya me pasé, le pongo una pregunta que no sé, digo, si los ectoparásitos se encuentran en el interior de la célula del ¿Lo que es, Rubén? ¿Momento? los endoparásitos se encuentran en el interior del huésped. Falso. Falso. ¿Es falso? Sí. Se encuentran adentro. Yendo. Pero te dijo en el interior. Ah, está bien, el interior de qué va. Yo escuché exterior porque. Bueno. Sí, ahora son sordos. Encima sordo, encima de porro, sordo. Yo no dije que son por pero si ustedes se lo otro. Y según el ciclo biológico de los parásitos, ¿cómo clasificamos? Chicos, estos conceptos son básicos y tienen que saberlo sí o sí para poder aprobar el parásito. Porque ahora de clasificar de otra forma, por ciego o con multiplicación, van a preguntar a tener más puntaje que la otra. Porque vamos, ¿cómo clasificamos según el ciclo biológico? ¿Quién dijo quiste? No me estoy nada, chicos, no han leído siquiera el teórico. Estamos haciendo supuestamente un repaso. Cuando hablamos de la clasificación en base a la ubicación, es decir, esto, meso o endo, perdón. Cuando hablamos de según el ciclo de parásito, va a ser si en un solo ciclo, o sea, si el parásito vive en un solo hospedero, o un solo huésped, o si tiene un huésped intermediario. Entonces, ¿cómo se llama cuando es solamente en un solo huésped? Uno. Mono. Mono parece. ¿Mono qué? Seno. Monoceno. ¿Y si es en varios? O sea, si tiene huésped intermediario. Heteroceno. Monoceno y heteroceno. Ejemplos de monocenos. Ascarilubicoides. Ascarilubicoides, oxiuros. Y los heteros. ¿Y cuál sería el otro? ¿Dónde sería el otro ciclo? Pues supuestamente son dos. No, ¿cuáles son los pedos? ¿O cuántos en la técnica?
tengo acá. Ay, pero están ocupados. Fíjense contra un... Ah, no, ¿cómo se llama? ¿En qué estábamos? En el caso del estroceno, ¿cuáles son los...? ¿Por qué sería estroceno? Chicos, el ciclo biológico es uno solo. Nada más que ese ciclo se va cumpliendo. Si es monoceno, en un solo hospedero. Y si es heteroceno, va a ser en varios hospederos, que puede ser definitivo o puede ser intermediario. Acuérdense que en el definitivo, ¿cuál es la característica del definitivo? Que es ahí donde se produce o se realiza la reproducción del parásito. En los intermediarios solamente un pasaje a través del parásito. Y el ejemplo más claro puede ser la tenia. La tenia entra al humano, en el humano se va a reproducir, se van a eliminar los huevos, esos huevos van a ser eliminados por la S, se van a contaminar los pastos, esos pastos los huevos van a ir en el pasto, se los va a comer la vaca, de ahí van a pasar al músculo de la vaca y después va a llegar al hombre a través de la carne mal cocida. ¿Estamos? Quiero que quede clarito lo que es entre un huésped intermediario y un huésped definitivo. Y el concepto más claro y es lo que caracteriza al definitivo es que así se produce la reproducción del parásito. ¿No? Entonces, quiero que tengan bien clarito lo que son el factor, digamos, el parásito facultativo, el intermediario y el definitivo. Y después tenemos que los parásitos pueden ser de dos tipos, pueden ser facultativos o pueden ser obligatorios. En el caso facultativo es cuando el parásito facultativo, o sea, tiene la facultad de hacerlo o no hacerlo. Puede vivir en el medio ambiente tranquilamente, reproducirse y digamos, continuar su existencia, o puede ser a través digamos que necesita sí o sí parasitar un organismo para poder vivir, si no, se muere. Esto sería un poco lo que es un poco lo del teórico 1. Te estoy pasando así muy rápido, pero después lo tienen ustedes. ¿Cuáles son los mecanismos de agresión parasitaria? ¿Cómo es que el parásito produce daño? ¿Cómo llega a enfermarnos? Acción mecánica. Bien. Acción química, por eso. Acciones corredores. ¿Cuál sería la mecánica? ¿Cuál es? Compresión extrínseca y compresión intrínseca. Sí, porque el parásito genera algún tipo de malestar, digamos, o de molestia en el tejido que está parasitando. Era cuando se enquistaba. Claro, el quiste puede ser que al ir creciendo puede comprimir un nervio, es como un tumor, puede comprimir un vaso sanguíneo, puede ser un capilar o puede ser una vénula, entonces va a obstruir la circulación sanguínea. Y el químico, Produce. exactamente, el parásito libera alguna sustancia que sea irritante para el organismo y va a producir, digamos, algún tipo de daño. Y la acción exfoliadora, Pérdida de sangre. exactamente, porque el mismo parásito al pegarse en algún capilar rompe ese capilar y entonces hay una filtración de sangre. La idea es que busca el parásito una fuente de alimentación, entonces pega a ese capilar o a ese vaso sanguíneo para poder succionar sangre y de ahí sacar los nutrientes. Entonces, ¿cuál va a ser la complicación si es un parásito hematófago, digamos, que consume sangre? ¿Qué va a hacer? Hemorragia y ¿qué más? Anemia. Más que nada la anemia o la hemorragia por ahí es como que ya digamos cuando ya es muy no sé del daño, pero la anemia, como una pérdida casi constante de sangre, va disminuyendo la cantidad de glóbulos rojos y se va produciendo la anemia.
Bueno, después la acción bacteriófera, que obviamente es consecuencia de la misma parasitosis que va a producir una infección bacteriana. Eso sería un poquito así, medio los ponchazos del teórico 1. Y el teórico 2, que hemos visto ya, terminamos de ver la semana pasada, cómo clasificamos los parásitos desde el punto de vista taxono-fase. Ahora no. ¿Estoy aplicado con tu internet? Sí, tengo que conectar. Y no tengo el teléfono. ¿Pero lo conoces? Bueno. Mañana. Bueno, ¿Sí? no hay problema. Sí. Dale. Bueno, ¿cómo clasificamos los parásitos en base a... Acuérdense, chicos, de este dibujito que se lo dije el otro día, que lo tengan, que lo aprendan. Esto va a ser machete para ustedes. Le va a servir, acuérdense, le va a servir para lo que sea, porque va a ser como una guía de estudio. Esto, con esto se van a poder zafar de cualquier pregunta que le hagan. Entonces, ¿cómo clasificamos los parásitos por criterios taxonómicos? En dos grandes grupos, ¿cuáles son? Protozoo y metazoo. Exactamente, ¿qué son los protozoos? Son parásitos unicelulares. Perfecto, ¿ejemplos? Trofozoitos y las amebas. Ameba, muy bien. Bueno, esa es una pregunta que siempre le hago para ver si pueden zafar cuáles son los protozoos y qué ejemplos pueden dar. Estudiense por lo menos el ciclo de algunos, como para que en realidad son poquitos grupos y son los ciclos casi parecidos. Y después, ¿cuál es la otra? O sea, clasificamos metazoarios y ¿en qué más? ¿Cuál es otro grupo? Perdón, el protozoario y el otro grupo es metazoario. Los metazoarios son parásitos pluricelulares. O sea, ya, acuérdense que son parásitos que ya tienen, digamos, por lo menos algún tipo de órgano primitivo, o ya tienen boca y ano, algún aparato digestivo que está, digamos, no tan evolucionado, pero ya por lo menos tienen ese sistema de... y dentro de ello tenemos los helmintos y los artrópodos. Y después tenemos, dentro de los helmintos, tenemos dos grandes grupos, que es el platerminto y el nematodo, y bueno, después vamos a ver. ¿Pero qué serían los artrópodos? Los artrópodos son, digamos, los animales más evolucionados, que son tipo las garrapatas, son las pulgas, chinches, parásitos más grandes que incluso algunos ya llegan a tener vida un poco más independiente, digamos. ¿Estamos? Sí. Bueno, volviendo a lo que son los protozoarios, entonces tenemos el primer grupo que son las amebas. ¿Qué características tienen las amebas? No tiene pared celular. Exactamente, no tienen tampoco una forma definida. ¿Cómo se desplazan o cómo se movilizan? Por pseudópodos. Por la emisión de pseudópodos. ¿Qué son los pseudópodos? Como patitas. Como... prolongaciones de la pared de la membrana plasmática o deformaciones de la misma célula que va haciendo. ¿Cómo es el ciclo biológico de la ameba? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo es? Los quistes y Los quistes y los trofozoides. ¿Qué son los quistes? son estructuras con formas indefinidas. Pero más que eso, Encapsuladas. más que eso, ¿qué es lo que...? El huevo del... Es la forma adulta donde es. No, por ahí, pero chicos, no se confundan. Acuérdense que los protozoarios no tienen huevos. Es la forma de resistencia. Es la forma de resistencia, pero el huevo no es orden teórico 3. Pero los protozoarios no se producen a través del huevo, a través del quiste. El quiste es, digamos, la ser equivalente a huevo en los parásitos.
Estas también son preguntas del parcial, por ahí se confunden y ponen que se reproducen a través de los huevos. Nunca. Los protozoarios solamente a través de quistes, y hay uno solo que es cuál es el que se reproduce por división binaria, que no tiene quiste. Las tricomonas. ¿Sí? Las tricomonas no se reproducen a través de quiste. Pero además, si las amebas sí, entonces, y el trofozoito, ¿qué es lo que vendría a ser? ¿O qué es lo que es? La forma adulta. Sí, la forma adulta, entonces, ¿qué es lo que pasa? Exactamente, la reproducción puede ser sexual o asexual, pero siempre la reproducción se va a producir a través del trofozoito, o sea, la forma adulta. Y el quiste va a ser la forma de resistencia y la forma muy bien. ¿Qué? ¿Quién dijo por ahí algo? La forma infectante. La pregunta también, ¿cuál es la forma infectante de un protozoario? El quiste. Después tenemos los parásitos que son el otro grupo de los ciliados. El nombre lo dice, se caracterizan por tener cilias en toda su superficie. Depende de qué cantidad sean, pero tienen. Bueno, también la reproducción es la misma. Y bueno, pues tenemos los flagelados. Entonces vamos de nuevo. Tenemos las amebas. ¿Cuáles más? Los ciliados Los ciliados. y los flagelados. Exactamente. No, los poros vienen antes. La Flagelados. matiopora, que son los ciliados. Flagelados, perdón. Entonces, ameba, ciliados, flagelados y los esporozoos. Los flagelados, pueden ser que teníamos el más común, el toxoplasma. ¿Y cuál es el otro? Flagelados. Trypanosoma. El trypanosoma plus. Y los protozoarios son los que no tienen ni cilio ni flagelo. Lo mismo, el toxoplasma es el protozoario, el porozoario, chicos. Bueno, creo que hemos visto todo esto, cuál era la forma del quiste, del trofozoito. El ciclo biológico de la entamoeba, eso le había quedado bien claro, ¿no? Que se lo explique en la pizarra, que a través del quiste, o sea, el quiste se ingresa al organismo, el organismo va a producir, el quiste ya entra con ¿cuántos núcleos de entamoeba? 8. 8 núcleos, que significa que van a ser 8 elementos parasitarios a futuro. Entonces Eva se va a ir dividiendo y va a quedar una célula con su respectivo núcleo, van a ser obviamente 8 de esas, van a cumplir ese ciclo en el organismo y en el aparato digestivo, o sea, en la parte intestinal, se van a convertir en ¿qué? La forma adulta. Trozozoito. El trofozoito. Y el trofozoito, antes de salir al exterior, se va a empezar a dividir y, digamos, a convertir en quiste. Obviamente alguna vez se va a pasar por prequiste y se va a ir dividiendo hasta volver a... ¿Me siguen, no? En la página 22. Y bueno, este ciclo ya se lo expliqué el otro día. Acuérdense que dentro del ciclo biológico, pues, nosotros tenemos dos grupos, digamos, el quiste, que se va a convertir en trofozoito, pero en ese pasaje de quiste a trofozoito hay algunos estadios, no es que pasa directamente por magia, sino que se va transformando, y en esa etapa algunos parásitos tienen distintas divisiones bien características y otros pasan directamente a trofozoito. Sale del exterior y se desintegra. Exactamente, entonces el trofozoito, bueno, se va a transformar en un prequiste y después recién va a ir al quiste, ¿sí? Lo tienen ahí en el esquema también. Después, una vez que madura, ya vamos a tener el prequiste, el metaquiste, perdón, y eso también acuérdense bien el orden. El trofozoito va a convertirse en prequiste, en un quiste inmaduro, quiste maduro, metaquiste y el trofozoito metaquístico, que ya sería el trofozoito propiamente dicho.
Bueno, lo demás tienen para que lo lean. Lo demás es casi lo mismo, así que lo dejamos. Creo que esto está claro, ¿no? Así que, y lo que yo les pido es que estudien los ciclos biológicos, más que nada de los obviamente los protozoarios y también lo que les voy a dar ahora. Eso sería, bueno, un poco el teórico 2, que bueno, tiene ahí están todas las enfermedades, todas las distintas parasitosis, para que lo estudien. Por eso yo le había explicado más que nada sería en la clase anterior cuál era, digamos, la conversión de quiste a trofosodito y de trofosodito al quiste. En el caso de la Yardia, que también es, digamos, yo les pido que le pongan hincapié en esto, porque para mí los representantes del grupo porque una por experiencia, por lo que yo veo en el laboratorio, lo que más encontramos son Yardias tricomonas dentro de lo que le digo de los protozoarios. Yo por ahí como que le hago hincapié más que nada en lo que digamos, por estadística. Nosotros hacemos una estadística mensual en la que nosotros informamos al ministerio qué cantidad de parasitosis tenemos. O sea, primero ahí debe saber Florencia como es una que es engorrosa, detesto hacer la estadística, pero bueno, hay que hacerla. Hay que ir poniendo la edad del paciente, un rango de edad. Ahí por ejemplo, cuánto se pueden hacer, yo dice, bueno, el mes, no sé, 20 copros, chicos de total. O de esos 20 tengo, 5 para de 1 a 2 años, de 2 a 4, de 4 y así sigue una escala, entonces hay que ir formando. Y eso es lo que nosotros después vamos a hacer más que nada el ministerio, supuestamente epidemiología, es la que controla, o sea, en base a toda esa estadística, ellos van metiendo los datos, ingresando los datos y van sacando, digamos, las parasitosis predominantes en nuestra zona. Hay zonas como en la parte de Tatagal, de Orán, que tienen otras parasitosis mucho más frecuentes y son más de parásitos. Una, pues son zonas más tropicales, y acuérdense, cuando mejora la temperatura, las parasitosis son más favorecidas. En realidad todas las enfermedades son más favorables por el tema del calor y demás y humedad, si hay humedad. Entonces la Yardia lamblia es una de las que también es muy frecuente y, como le digo, la tricomona. Estudia un ciclo biológico, entonces, tanto para el examen parcial como para el final. Pero al final siempre, por ahí, a lo mejor por ahí me voy tonto en el examen, pero si estoy con otro profesor, el otro profesor le mete la pregunta y yo no puedo hacer nada. Por más que yo busque la vuelta, yo respeto lo que él pregunta y si usted no contesta mal, una pregunta que está mal contestada y hay determinados profesores que son muy puntillosos para, por lo general trato de llevar yo el examen, pero a veces tengo que dar lugar a que pregunte el profesor y por ahí a veces la mayoría pasa de las veces el fracaso vino por la pregunta del segundo o del tercero, así que ya está analizado. Entonces, el ciclo biológico de la Yardia, lo tienen ahí en la página 39, en el que trae un quiste, bueno, se ingiere el quiste, bueno, se va a producir la división, o sea, el quiste se va a madurar a una célula desenquistada, digamos, y va a empezar a hacer la división binaria, después se va a volver a enquistar y así va a ser el ciclo biológico. Lo mismo que para tricomonas vaginales. Acuérdense que tricomonas vaginales, tricomonas en sí, son las únicas que no se reproducen a través de quistes. ¿Estamos? Y acuérdense que los protozoarios son los únicos que se reproducen a través de quistes. Los demás aparatos es a través de huevos. Bueno, eso sería un poquito lo del teórico 2 y el teórico 3. ¿Lo tienen el teórico 3, no?
bueno, ahí estamos ya hablando de, fíjense la página 1, 50. Nosotros tenemos ya la clasificación, ven que esta es una parte, digamos, de la clasificación general que hicimos antes, que era los protozoarios y los metazoarios. Yo digo, ustedes estudien los conceptos básicos que les va a servir. No se maten en buscar cosas más profundas, porque se van a meter en lío, y veo que el ánimo para estudiar no es tanto, así que, bueno, si quieren estudiar, háganlo, no vale, si quieren profundizar, profundicen, pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan en grandes rasgos lo que es la parasitología. No van a salir parasitólogos de acá, más ni yo lo soy, así que, porque es tan extensa la materia que vean más, ahí está la madrina de la Flor, que es muy, no es una mujer que estudia muchísimo, sabe muchísimo, pero siempre está haciendo cursos, imagínense. Bueno, ya ahora enseña, ¿no? Es muy linda, pero como digo, es muy extensa, los nombres son también complicadísimos, tampoco no se gasten tanto los nombres, pero por lo menos que sí me sepan en qué se divide un metazoario, un platermito, un dermato, etc. Entonces, la clasificación acá, que ya habíamos visto antes, el metazoario son los helmintos, que helminto significa gusano. Dentro de esos helmintos tenemos dos grandes grupos que son los platermintos. Plater significa plato o llano, los nematermitos son redondos. Entonces la clasificación es, cuando hablamos de platermitos hablamos de gusanos chatos o planos, ¿sí? Y en los nematermitos hablamos de gusanos redondos. Y cuando hablamos de helmintos hablamos de gusanos. ¿Está claro? Sí. Bueno, dentro de lo que son los platermintos tenemos dos grandes grupos que son los que están todos en la página 50. ¿Tiene todo el teórico, no? Sí. Bueno, tenemos dos grandes grupos que es los tremátodos y los cestodos. Acá tienen un poquito en la generalidad de lo que son los helmintos, o sea, de lo que es el título general del teórico. Las características que, bueno, aquí tienen digamos, ya una más que nada dice parasitismo por helminto, o sea, ¿dónde lo podemos localizar más que nada los parásitos de eso? Intestino delgado y, o sea, puede ser una ubicación intestinal o extraintestinal. Y esto por lo general lo llamamos parásitos digestivos, porque están, digamos, parasitando en algún sector del aparato digestivo. Acuérdense que por lo general la parasitosis no se va a producir ni en el duodeno, ni en la boca, ni en el esófago, ni en el estómago. Porque bueno, en la boca el parásito estaría en la forma infectante, pero está, digamos, cubierto, entonces ahora nunca se va a pegar el parásito digamos, en la cavidad. Puede haber unos parásitos, pero no justamente uno digestivo. En el esófago tampoco, porque están de pasada. Ustedes saben que el esófago tiene una mucosa, se ubica en pared del esófago, ¿no? Es por donde se pasan los alimentos y eso tiene una cubierta de moco, o sea, una mucosa que es laxa, o sea, que no está pegada, digamos, al tejido, esto se va desprendiendo y va pasando. Al llegar al estómago, el parásito sufre, digamos, una acción ahí corrosiva, por lo tanto no va a poder vivir. Si el parásito llegase al estómago ya de la forma adulta, los ácidos digestivos lo destruirían, entonces no va a haber una parasitosis en ese sentido. Pero sí, cuando llega encubierto, va protegido, digamos, va ahí donde se va a desenvolver o se va a disolver la cubierta y va a pasar a la parte intestinal. Me parece que el intestino tenemos el delgado y el grueso, y bueno, más que nada parasitar en la zona del intestino delgado y va a seguir su evolución hasta el grueso, y de ahí se va a liberar, digamos. Y acá, chicos, acá sí hablamos de la forma infectante del huevo, ¿sí? Cuando hablamos de los metazoarios, la forma infectante es siempre un huevo, y el protozoario es el quiste. Y bueno, también puede haber estos gusanos pueden tener una ubicación extra intestinal, o sea, el mismo parásito, vamos a ver algunos ciclos, que el parásito puede pasar al intestino, del intestino ingresa al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo se puede ir al hígado, a los pulmones, y así te hace un ciclo, y después salir por la boca, o sea, bueno, lo mismo es que son expulsados en un vómito, pero no es que vengan del estómago, vienen justamente de la parte respiratoria.
y salen por la nariz o si no salen por la boca, pero tienen esa procedencia. Entonces puede ser que los tengamos, ¿no?, en algún órgano digamos, de la economía humana, del huésped, o en los tejidos, o también puede estar en la sangre o en la linfa. Ahí tienen la definición, lo que es un gusano, o sea, un helminto, gusano o verme también se llama, yo me quedo con gusano. Bueno, dice que es un invertebrado, forma alargada, bla, 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 es un gusano. Bueno, que ese helminto es un nombre general no taxonómico utilizado para asignar a los gusanos parásitos de la vida libre. La helmintología es la que estudia este tipo de parásitos. Bueno, la importancia, la dejo ahí para que la lean. Bueno, creo que más de lo mismo que hablamos al comienzo de la materia. Cambio climático, alimentación insuficiente, viviendas precarias, contacto con tierra contaminada, ¿verdad? Todo lo que sea predisponente a la parasitosis. Yo cuando le pregunto cuál es la causa principal de una parasitosis en una población, yo le respondería siempre el factor sociosanitario, porque lamentablemente las parasitosis se dan más que nada en los pobres. Como decía, hay ciertos parásitos que son más de la gente que claro, porque decía lo de la gente que se va a Cancún o las playas del Caribe no se pueden contagiar algún tipo de parásito. Todavía se va a Cancún. No sé cómo hace. En Zoom. Sí, lo he visto. En Zoom es, ¿no? ¿Vos también, no? No, yo. Sí, que ahí me río aquí el río. Bueno, acá tienen también un poquito de clasificación de los planteamientos, entonces, en los tremátodos y los cestodos. Yo les pongo ahí los cuadritos para que ustedes lo estudien, pero cuáles son las características generales de los tremátodos. Bueno, los que son hermafroditas, a excepción de una especie que es el cistosoma. Después tenemos que son chatos, pero indivisos y cubiertos con la cutícula resistente. La fasciola hepática, digamos, es uno de los ejemplos de esto para esto. Chicos, cuando hablan de gusanos, no significa que son todos gusanos como lo que imaginamos. En este caso, la fasciola, ya lo van a ver, es como una hoja que se pega, digamos, y aparte se llama hepática, entonces la preferencia. Siempre la pregunta del examen es, para ayudar también, ¿qué es la fasciola hepática? ¿Dónde la encontramos? Si es hepática, ¿dónde la podemos encontrar? En el hígado. Sí, ¿cómo la diagnosticamos? Con el hepatograma. ¿Quién dijo con el hepatograma? Bueno, ahí está la característica de los trematos, entonces son hermafroditas, que significaba que tienen los órganos masculino y femenino y se hace la autofecundación, y entonces a partir de ahí va a venir la forma infectante, que sería un huevo. Bueno, fíjense que acá ya habla de que tiene órgano de fijación en la cara ventral. ¿Ven el dibujito ahí, ese que está ahí en la página 54? Sí. Este es como una hojita, porque ustedes lo ven así, no está muy clarito ahí, pero algo así. Y acá tiene como no se la ve bien en el dibujo, pero es como una boquita. Y esto es lo que se va a pegar, digamos, al órgano para hacer la parasitosis, digamos, evolución de la ramificación. Entonces, bueno, acá tenemos el ciclo biológico, el ciclo de vida del tremato. Bueno, ahora el ciclo biológico, hablamos del ciclo de vida. Tenemos que el adulto, en este caso, tiene una reproducción sexuada, o sea, cuando se reproduce va a liberar el huevo. Ese huevo va a salir el huésped definitivo, y en este caso ya podemos tener un huésped intermediario. ¿Sí? Acuérdense que el huésped intermediario es solamente una etapa, digamos, que pasa el órgano, el parásito, por el huésped intermediario, y después vuelve al definitivo.
Y acá fíjense que ya tenemos distintos estadios como miracidio, después tenemos el porocisto, la redia y la cercaria. Y la metacercaria. Ahí tienen para que vean más o menos cuáles son las características, pero ese orden estudienlo y repásenlo porque siempre hay una pregunta que va a ser que habla de esos estadios y que acuérdense, como hablamos con la etapa con la fase de la reproducción celular, ¿se acuerdan? El orden es importante porque no podemos meter primero una telofase antes que una metafase. El orden es importante porque es justamente el miracidio, el porocisto, redia, cercaria y la metacercaria. Bueno, ahí tienen un poquito las características también de cada una, pero lo importante es que la cercaria sale al huésped intermediario 1 y penetra al huésped intermediario 2 y o se enquista. Fíjense que ahí ya estamos hablando del huésped intermediario 2. O sea que ese parásito salió de una persona, por ejemplo, que sea el huésped definitivo, que puedan ser con una fascia hepática. Ahí va a ser liberado, va a ser generalmente por un caracol, algún huésped intermediario que suma, digamos, a ese ciclo. Entonces sería ¿cómo sería ese? Exactamente, tiene un parásito heteroceno, significa que tiene varios ciclos biológicos. No tiene varios ciclos, perdón, no tiene varios ciclos, tiene varios huevos, exactamente. Tremátodos, acá dice duelas, que son, digamos, la forma. Acá está un poquito más, no está tan claro, pero ¿cuáles son los principales? O sea, hay muchos tremátodos, pero yo les puse 3 que son para mí los más importantes: la fasciola hepática, el citosoma y SPP significa que son varias subdivisiones, digamos. Y el Paragonimus, que también hay varios, pero bueno, como el más importante, digamos, el Westermann. Ahí fíjense, ahí está la fasciola hepática. En la página 56 lo ven, está todo ramificado en la parte interior, donde tenemos los órganos reproductores masculino y femenino. Después tenemos obviamente va a ser el hermafrodita. Ahí está donde está el ovario, el útero, con el pene, los testículos, todos los vasos diferentes, digamos. O sea, todo lo que es el aparato reproductor, donde se va a producir la autofecundación y obviamente después va a ser liberado huevo hacia la característica más importante de la fasciola hepática, que sería, digamos, la primera que vimos, que ahora hemos dicho que eran 3, que es la fasciola hepática. Ahora estamos hablando de la fasciola hepática, después hablamos del citosoma y después del Paragonimus. La fasciola tiene el aspecto de lanceolado, significa que es como una punta de lanza. Yo, más que nada, para no confundirme con estudiar, lo asocio más que nada con una hoja, lo veo más parecido a una hoja que una punta de lanza. Depende de la imaginación de cada uno. Y fíjense, ahí tenemos el parásito adulto, se localiza en las vías biliares del ganado bovino o en el hombre. Yo no veo a las 3 igual. ¿Qué? Que yo veo a las 3 igual y digo. ¿En cuál? No, usted dice que lo ve como una hoja. Y que yo le digo que lo veo igual y la. Es que son 3. Por eso. ¿De la página 56, sí? Sí. Es que es el mismo esquema. Nada más que no está mostrando el aparato digestivo, el excretor y el reproductor. La parte grande, la figura grande, está mostrando el aparato reproductor. O sea, el mismo esquema porque está hablando de la fasciola hepática, el mismo parásito. ¿Entiendes? Pero yo digo, lo veo como una hoja, pero bueno, cada uno lo ve como. Sí, está malo como usted quiera. Entonces, ¿cuál es la localización preferente de la fasciola hepática?
El hígado. ¿Y del hígado en qué parte? Los conductos biliares. Siempre están en los conductos biliares porque es como que se alimenta ahí también de la bilis y todo eso. Está como el lugar donde más cómodo se siente, digamos. Y una vez que en la parte de arriba ya tenemos en la página 57, bueno, ahí abajo está, para que no vamos a hacer tanto misterio. Abajo tenemos ya el huevo. Fíjense que el huevo tiene como el que dice no embrionado, tiene en una de las extremidades tiene como un polo, como una saliencia, ¿lo ven? Es como es algo así. Y acá tiene una. Van a ver que los parásitos tienen, digamos, esa forma de. Y se van a ir, a medida que vamos viendo distintos parásitos, se diferencian en pequeñas cosas en el huevo más que nada. ¿Te acuerdas que yo le hablaba con esos parásitos que yo, para poder distinguir un parásito, por lo general, voy a buscar un huevo o un quiste? Ese quiste tiene una característica. Cuando hablamos de que sea de una ameba, cuando hablamos de una yardia, y también lo mismo cuando hablamos de un huevo de tenia, un huevo de, en este caso, facial hepática, de citosoma, tienen esas cosas que uno por lo general, en los laboratorios, si no son tan expertos, está el atlas, entonces uno se guía por ahí con un atlas para poder bueno, por eso estudia la teoría, pero la práctica es la que hace el ojo del bioquímico, porque podemos estudiar un montón de cosas y incluso vamos con Atlas y en realidad lo que vemos en el microscopio no nada que ver. Pero los que son expertos ya tienen el ojo claro y lo dicen. Y acá tenemos en el medio, en la página 57, tenemos el dibujo medio embrionado, o sea, ese parásito. El no embrionado significa que es un parásito que, digamos, un huevo que maduró, pero que no tiene el embrión adentro, o sea, no va a evolucionar, digamos, si se libera, se va a destruir porque no tiene, digamos, la parte viable, digamos, del parásito. En cambio, el del medio sí ya es un parásito que está embrionado, y acá ya cuando habla de la palabra que hemos hecho hace rato que hay distintos estadios, en este caso dice miracidio emergiendo. ¿Qué significa esto? Fíjense bien que está como roto el parásito, el huevo, ven que está acá como, tiene así como una saliencia acá, ahí. Y es como, sería bueno, como cuando el pollito rompe el huevo y empieza a sacar acá ese momento, acá está, digamos, saliendo el parásito que está en el huevo. Y ahí tenemos esas puntitas que tiene, se llama un mamelón. Fíjense que tiene en la figura de la página 58 tenemos los huevos de la fasciola hepática, estoy hablando, ¿no? Esa es la característica más importante, lo que yo veo siempre en el microscopio cuando busco una fasciola hepática. El huevo tiene la característica esa. No hay otro huevo que tenga esto, que tiene así las puntas así, cuando tanto, pero tiene y acá. Olvídense del miracidio, pero así. Hay otro que no tiene acá y tiene una puntita que es de otro tipo de parásito. ¿Siguen hasta ahí o no? Sí. Entonces, la característica más importante del huevo de la fasciola hepática es que tiene los dos mamelones, los dos extremos que son como saliencias. Bueno, el ciclo biológico. Tenemos ahí, hay dos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros le hablaba de en la figura 1 del ciclo biológico tenemos ahí la contaminación? Fíjense que habla de la cercaria y todo el estadio que les decía hace un rato del huevo. Ya una vez que pasó, digamos, una vez que ese huevo eclosionó, salió el parásito, ya va a pasar a ser un miracidio, que ya sería como la hojita esa que ustedes ven ahí arriba, o la punta de lanza, como ustedes quieran verla. Eso va a ingresar a un huésped intermediario. ¿Me siguen con el esquema? Estoy hablando donde están las ovejitas comiendo ahí.
ahí va a ingresar a un huésped intermediario que va a ser justamente un caracol. ¿Sí? Ese caracol va a ingerir el miracidio y lo va a tener en su interior. Después, cuando ahí dentro del caracol sufre algunos procesos, pero no hay una reproducción, simplemente hay una conversión, digamos, de ese embrión, y va a eliminarlo después, se va a volver a hacer un quiste y se va a eliminar en el pasto. O sea, el caracol va a eliminar el parásito en el pasto, pero ya bajo la forma de quiste siempre, ¿sí? Acuérdense. Y al liberarlo al pasto va a venir la oveja, va a comer el parásito, o mejor dicho el huevo. Ese huevo en el huésped, otro huésped intermediario, que es la oveja, va a ingresar a la oveja, y ahí la persona, el humano va a comer y va a seguir el ciclo. ¿Se entiende el ciclo más o menos? ¿No? Sí. Y bueno, acá hay algo más didáctico, está la bolsita, está el ciclo, como es lo mismo, digamos, que está arriba, nada más que está para una vaca. Los ciclos intermediarios pueden ser, acuérdense, entonces cuando hablamos de fasciola hepática, si yo en el examen le pregunto cuáles son los intermediarios, huéspedes intermediarios que tiene la fasciola hepática, el primero es el caracol. ¿Sí? El caracol va a liberar el huevo en el pasto, y después va a venir una vaca o una oveja. Lo que a mí me interesa más que nada es que sepan las características del huevo de la fasciola, la forma del parásito adulto, o sea, la forma de una hoja. Por ahí a lo mejor le hago un dibujito o algo que me cruza acá un virus que no tengo. Y bueno, y el ciclo biológico. ¿Alguna duda del ciclo biológico? O sea, como digo, acuérdense siempre los estadios, acuérdense de cuáles son los huéspedes intermediarios, y creo que con eso completamos. Como les digo, yo les pido que me hagan todo un ciclo biológico así bien puro, como a terminar una clase para hacerse de solo ciclo. Porque también hay que ir viendo las conversiones, digamos, de cómo se van, por eso que estudiamos nosotros, cómo se van convirtiendo ese huevo, y cómo se va produciendo el desarrollo. Hay otras etapas intermedias que tienen otro nombre, pero yo les puse los más generales para no complicar la vida. Aparte, lo que yo digo para este régimen, me interesa que ustedes sepan el procesamiento de la muestra. Ustedes cuando vayan al laboratorio, no es que menosprecie, pero lo que van a hacer más que nada va a ser procesar la muestra, analizar que la muestra sea, primero darle al paciente las indicaciones correctas para que tome una buena muestra. Después, cuando llega la muestra, hacer las observaciones, digamos, macroscópicas, fijarse, hacer bien el proceso de separación, digamos, para dejarle al bioquímico la muestra para que pueda encontrar, obviamente, la muestra representativa y lo mejor de mejor calidad, como para que nosotros podamos encontrar el huevo, porque si viene una muestra que no está muy concentrada, que está mal procesada, que no está, y eso es importante cuando le tomo la parte práctica. Si ustedes no saben explicarme cómo van a hacer un proceso con la materia fecal que les llegó al laboratorio y que me la dejan al microscopio, imagínense que no me garantiza nada. No me garantiza la calidad de la muestra que va a llegar al microscopio. Ustedes tienen que preocuparse que el microscopio llegue la gotita de materia fecal que tenga la mayor cantidad de parásitos o de elementos parasitarios para que nosotros podamos detectarlo. Y por lo general los elementos parasitarios van a ser los huevos o los quistes que van a ser eliminados. Obviamente va a depender de qué parásito estemos hablando. Ahora estamos hablando de parásitos digestivos, porque estos parásitos que estamos viendo ahora en el teórico que los helmintos son por lo general, acuérdense, la mayoría son parásitos digestivos. Van a haber extradigestivos, como les decía, que pueden encontrar en pulmones, en hígado, etcétera, pero eso hace, digamos, la diferencia. Otro del grupo de los
los parásitos. ¿Te acuerdas que dijimos que teníamos 3 grupos, que eran la fasciola hepática, después tenemos el esquistosoma y después tenemos el Paragonium dentro del esquistosoma? No se preocupen tampoco en tanto las palabras, pero la parasitosis que producen este tipo de parásitos son los las esquistosomiasis. Obviamente estamos hablando de parásitos de mintos, y platel sea parásitos de tipo plano o chatos. Y bueno, dentro de los parásitos de estos tenemos 3 grandes grupos. Recuerdan que hemos visto ahí donde puse el enunciado, dice schistosoma SPP. ¿Te acuerdas que yo decía que SPP significa son varias clases, o sea, varios tipos, digamos, del schistosoma? Y lo que vamos a tener van a ser tres, por lo menos lo más importante, lo que podemos encontrar: el Manzoni, el Hematobium y el Japonicum. Estos son parásitos, como te acuerdas que cuando comenzamos la materia decía que por lo general vamos a ver parásitos que son locales o que son frecuentes en nuestra zona, pero nosotros podemos encontrar parásitos, como decía, en caso de la gente que se va para el Caribe, o fíjese que el Manzoni, un parásito que está en Egipto, norte y sur del África, en las islas orientales, o sea, digamos, sería como extranjero o como foráneo, pero son parásitos que podemos encontrar justamente en migrantes, personas que vienen de esa zona. Hay mucha, creo que no se sabe mucho, pero hay mucho ingreso de gente pobre. Hemos hablado de que las parasitosis son muy frecuentes justamente en la clase social baja, y hay mucha migración. Cuando ustedes ya vieron que hubo una ola no son los chicos que venden en la calle, nigerianos, son sudafricanos, también hay orientales que vienen. Incluso hay un circuito que está bastante, no sé si hay un circuito, digamos, de trata, por lo que se ingresan las personas al país, que vienen justamente por el norte, vienen de Japón, de China, y lo ingresan. Entonces para esas personas que viven en condiciones infrahumanas y tienen ese tipo de parásitos. Por eso es que también lo estamos viendo como parte de la materia. No vamos a hacer política de ningún tipo, pero son cosas que lamentablemente existen y están. Y hoy en día vemos que, por ejemplo, los sudafricanos son personas que parte de la sociedad nuestra, pues ya están, digamos, conviviendo. Incluso algunos de ellos se casaron con algunos de ellos y hicieron toda la... Y el otro grupo de los hematoides, ¿qué? Qué suerte se casó con un africano. ¿Qué? Qué suerte si pues, la que se casa con un africano. ¿Quién dice? Clara y la Sos. ¿Qué tendrán ellos? No tengo nosotros. Bueno, el otro es el hematoide, que está en África y Medio Oriente. Fíjense que los 3 tipos de parásitos son parásitos, digamos, que ninguno de acá de la zona. No hay ninguno que dice de Sudamérica. Entonces, y bueno, el Japonicum, bueno, obviamente son más orientales: Japón, China, Filipinas. Y bueno, acá les puse la característica un poquito de los schistosoma, pero creo que en la parte de... esto se lo dejo como dato, porque cada parásito también produce distintos tipos de síntomas. Fíjense que ahí tenemos cuál es la diferencia clínica de la página 60. ¿Me siguen? Sí. Fíjense que tenemos el Manzoni, el Hematobium y el Japonicum. El Manzoni tiene 2 fases, que es la fase crónica, la aguda y la crónica, y bueno, tiene las características de cada, digamos, el signo clínico, las características clínicas de cada fase. La fase aguda, escalofrío, fiebre, ¿verdad? Hepato y esplenomegalia, que significa, hepato significa hígado, y megalia grande, o sea, son hígados grandes, o sea, el hígado agrandado, y el pleno es el vaso. O sea, son parásitos que producen agranamiento del vaso y del hígado. La fase crónica, también, que digamos, cuando la abdominal disentería. Acuérdense que la diferencia entre crónico y agudo es en la duración de la enfermedad o la evolución de la enfermedad.
Cuando hablamos de agudo, es una enfermedad que se manifiesta enseguida, digamos, en corto plazo. Y la crónica es una enfermedad que se va, digamos, evolucionando de a poquito hasta que, digamos, se complica más. Y fíjense que el hematobium tiene otras características que no tienen la del Manzoni, que es, por ejemplo, la hematuria. ¿Qué es hematuria? Bueno, es sangre en la orina. Entonces los parásitos producen un sangrado, digamos, a través de la orina, fiebre, síndrome desentérico, se producen diarreas, también compromiso hepático, elefantiasis genital. Elefantiasis significa agrandamiento, y más que nada hasta en los varones, como los testículos se hacen bastante grandes. Bueno, glomerulonefritis, que también es una infección de tipo renal, ya lo van a ver ustedes en microbiología. Y Japónico, que tiene ascitis, Japónico que tiene ascitis. Bueno, todas son las características clínicas que producen, digamos, ese tipo de parásitos. Ahí tienen una foto de uno de los parásitos. Las características del huevo, fíjense que el Manzoni tiene como una punta hacia arriba, ¿verdad? En la página 2061. Dice son alargados por cubierta transparente, ¿verdad? Característico del espolón. El espolón es, digamos, esa punta que sale en la parte superior. Y cada huevo tiene un miracidio, o sea, cada huevo tiene un parásito en realidad. ¿Sí? Bueno, acá tiene un poquito también más de lo mismo, más para leer. El ciclo biológico, fíjense que está en la página. A ver si corre la página 62. Fíjense que la ingesta del hombre, la eliminación de los huevos, después los huevos van a eclosionar, van a ir hacia un huésped intermediario, que bueno, acá tienen el caracol, y este va a digamos, producirse la división, digamos, de ese huevo, y bueno, va a ser ingerido por el hombre, y así va a seguir el ciclo biológico. En la parte derecha tienen, bueno, dice que la cercaria pierde la cola, que es la que tienen acá en la parte del dibujo en el punto 5, que dice las cercarias se liberan del caracol en el agua y nadan libremente. Son como unos renacuajos que ingresan, digamos, al organismo a través de algún alimento contaminado. Eso se da mucho, bueno, volviendo al tema de la fasciola hepática. La fasciola hepática, en el mundo hubo muchos casos que se contagiaban cuando antes iban creo que no lo hacen, pero antes iban al Quitilipe a hacer los asados a los estudiantes, y bueno, la gente iba de camping, hacían el asado ahí, que cortaban los berros del río, en la arroyo ahí cortan los berros, y ese berro está contaminado, y ahí se producía el contagio. Ahora por suerte no hay muchas fasciolas hepáticas, pero digamos quedan por ahí algunos de cuidado, porque ya casi nadie consume berro, no sé si lo hace alguno, pero también se lo vendían en el mercado, antes el berro ahora no se ve mucho, y bueno, si lo hay seguramente ya está, digamos, limpio, o si lo consumen tienen que limpiarlo, digamos, bien con un buen lavado, después, bueno, una gotita de lavandina, o si no, el vinagre, son cosas o el mismo limón que hacen, digamos, como antiparasitario. Bueno, ahí le describe que pierde la cola y va a penetrar, digamos, durante la penetración, y después, bueno, va a circular, va a ir hacia la vena porta, y en la vena porta es donde van a madurar, y después van a ser liberados nuevos torrentes sanguíneos, y así va a seguir el ciclo. ¿Sigue hasta ahí o no? Acá hay un dibujo, una foto más que nada del parásito, esto que tienen ahí, que es como fluorescente, es una cercaria. ¿Lo ven? Bueno, ahí es cercaria. Fíjense, acá tenemos, porque parasitan, en este caso el hematobium parasitan distintos órganos. En este caso es una foto de una vejiga, un tejido de una vejiga, y fíjense ahí están los huevos como anidados, ¿ven? En la vejiga, el tejido de la vejiga.
Es una foto, digamos, real. Y acá, a diferencia de, ¿se acuerdan que el otro schistosoma tenía ¿cómo se llama? La puntita esa para arriba, el espolón, que lo tienen para arriba, queda así. Bueno, ahí lo tienen para algo así. Desastre de buscando, chicos. Bueno, esto es lo que caracterizan esto. ¿Sí? Este en el Manzoni y en el otro, el dibujito, fíjense que ya es una sola cosa así. Y la puntita está acá, el espolón está acá. ¿Lo ven? Acá está. Eso es lo que vamos a ver nosotros en el microscopio, digamos, cuando tomemos una muestra. Y el Hipponicum va a tener lo mismo, pero fíjense ya la forma adulta. ¿Y cuál es la diferencia con la fasciola hepática? El adulto. Página 65. ¿Cómo era la forma de la fasciola hepática? Una hoja, como una punta de lanza. ¿Y acá qué tenemos? ¿Más redondito o qué? No, acá ya es un gusano alargado prácticamente. Ahí está el macho y la hembra. ¿Sí? La hembra es más delgadita y el macho está como protegiéndola, y el macho siempre es mucho más robusto, más potente, más fuerte, digamos, y la hembra es la que está siempre se nos encuentra apareados. En la página 66 tenemos lo mismo, los huevos, fíjense la diferencia. Esos serían los schistosomas, que pueden ser 3 tipos. ¿En qué se dice? Supónganse que yo le tomo un examen y yo no me pongo tan exigente y le digo, dentro de la schistosomiasis, ¿qué es lo que te permite diferenciarla a las 3? El diagnóstico, ¿no? La forma del huevo. La forma del huevo, que uno tiene el espolón hacia arriba, el otro tiene hacia abajo, o con que me digan la forma del huevo ya está. Bueno, y después otro de los parásitos que habíamos dicho que eran 3 tipos, que era la fasciola hepática, el schistosoma y el Paragonimus. El Paragonimus es mucho más, también hay de distintos tipos, pero es también una parasitosis que tiene huéspedes intermediarios. Por lo general estas parasitosis son de tipo heteroceno. Acuérdense también eso, ¿no? En el parcial, la parasitosis causada por platermitos, por lo general, son heterocenas. ¿Está bien o está mal? ¿Es correcto o no? Sí. Estoy diciendo. Y los huéspedes intermediarios pueden ser un caracol, o puede ser una oveja, puede ser una vaca, un mamífero. Bueno, esto es el Paragonimus, eso se lo va ahora. El ciclo es casi el mismo. También tiene los intermediarios como en común. Esto del Paragonimus, para redondear un poquito de largo, es parecido a lo que vimos recién, pero la diferencia es que acá podemos hacer un diagnóstico también por radiografía, podemos encontrar en pulmones o en el esputo, mejor dicho, en un extendido
entendido para una vaciloscopía, podemos encontrar también el parásito. Como ahí le dice, bueno, esto ya tiene un cuarto se encuentra, digamos, lo que es la parte de América, pero por lo general son de Asia, África. Este tipo de parásitos también los estudiamos porque son por lo general transmitidos a través de pescados. Entonces los pescados transmiten el parásito y bueno, por lo general van a ser, digamos, pescadores los que van a hacer lo que es una parasitosis. Los cangrejos, las gambas, que son de agua, peces de agua dulce. Estoy en la página 70, fue medio apurada, pero yo más que nada se lo dejo ahí para que lo lean. El diagnóstico dice: el examen del escroto y la S muestra los huevos operculados de color dorado a pardo. Ello también es una característica muy particular de los paragónimos, porque fíjense que en la página 71 hay una foto, un huevo tal cual como se lo ve en la materia fiscal. Y bueno, también lo podemos encontrar, como decían, en el MECUT. La radiografía de tórax revela de nuevo la presencia de infiltrados, quistes neurales o pleurales, no queda esto para el médico. Y también, como yo también les dije alguna vez, hay muchas parasitosis hoy en día que se están haciendo por PCR, o sea, por biología molecular. Creo que, y no sé, creo con muchas certezas que dentro de poco la parasitología va a empezar a hacer este tipo de pruebas, más que nada porque son bastante sensibles, menos tediosas, no tenemos que andar encontrando materia fecal, ni nada de esto, directamente hay como se busca en qué es lo que es la PCR, las reacciones de cadena de la polimerasa, que lo que hace más que nada es reproducir el RN o el ADN del parásito y de esa forma lo detecta. Bueno, de hecho, el día del dengue se diagnostica así. Entonces, y la mayoría hay muchos parásitos que se están haciendo el diagnóstico por biología molecular. Le dejo esto para que lo lean. Acuérdense bien de la etapa de los ciclos. No se olviden del parcial. Cualquier duda está está el grupo. Hay un grupo de WhatsApp de parasitología. Si no contesto yo, contesta que sabe. Acá dice Emanuel dice que va a responder a la